nombre es Nelly López Moreno. El día de hoy vamos a tener la segunda sesión de negocios internacionales gracias a la Municipalidad de Ventanilla y a la Gerencia de Desarrollo Económico. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver el tema de los Incoterms, un tema muy importante en el momento que usted desea hacer negocios internacionales, tenemos que saber necesariamente. Así que por favor, tomen atención y cualquier consulta me lo hacen saber. Bienvenidos a esta segunda sesión de negocios internacionales. Mi nombre, ya lo saben ustedes, Nelly López Moreno. Soy administradora de negocios internacionales con experiencia de más de 15 años en este mundo de los negocios. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante en el momento que negociamos internacionalmente, que es el tema de los Incoterms. ¿Qué son los Incoterms? Pues bien, el día de hoy van a saber ustedes qué es los Incoterms y lo más importante, 5 de ellos hablaremos durante esta sesión. En el año 2020 hubo una modificación de los Incoterms. Por tanto, estos son los Incoterms actualizados. ¿Qué son los Incoterms? Son términos definidos y elaborados por la Cámara Internacional de Comercio, con la finalidad de establecer un lenguaje estandarizado que pueda ser utilizado por los importadores y exportadores que participan en los negocios internacionales. De ahí su importancia, que tenemos que conocer en el momento que nosotros queramos importar o decidamos exportar. Los Incoterms determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de compra-venta internacional. ¿Qué es eso? Bueno, con el Incoterm usted va a saber cuánto es la responsabilidad que tiene en el proceso, en la negociación, si usted importa o si usted exporta. Los Incoterms son cláusulas internacionalmente reconocidos, por las cuales se regulan los usos comerciales más repetidos a nivel internacional. Vale decir que el Incoterm que yo utilice en mi negociación aquí va a ser reconocido en todo el mundo. Pero tenemos que tener en cuenta, los Incoterms no son leyes ni son obligatorios entre las partes. Total, me dice usted que con esto usted define hasta dónde llega su responsabilidad, pero no son obligatorios. No, cada parte se compromete, es un acuerdo bilateral entre las dos partes. Yo como exportador, yo como importador me comprometo con la otra parte a respetar este Incoterm. No son términos de transporte, no son términos de seguro, no son términos de pago, no determina la transferencia de la propiedad de la mercancía, no implica recurrir el arbitraje de la CCI. ¿Qué son entonces? El Incoterm o los Incoterm determinan el alcance del precio. Yo pago con Incoterm Eastward, vale decir que a mí me van a entregar mi mercancía en el almacén del vendedor. Si yo importo de China en términos Eastward, mi mercancía yo he pagado solamente para que me entreguen al almacén de China. ¿Sí? ¿En qué momento y dónde se produce la transferencia de riesgo? De ahí la importancia del Incoterm sobre la mercadería del vendedor hacia el comprador. El lugar de entrega de la mercadería, quién contrata y paga el transporte, quién contrata y paga el seguro, qué documentos tramita cada parte y su costo. ¿Qué son los Incoterms entonces? Las reglas Incoterm 2020 son un conjunto de términos de 3 letras que regulan la responsabilidad de las empresas en los contratos de compra-venta de mercancías aceptadas, ojo, por eso pongo con amarillo, ¿por qué? Porque es aceptada por las dos partes. Y esta regla de Incoterm es aceptado por los gobiernos, empresarios y profesionales de todo el mundo, vale decir, si el administrador de negocios internacionales aquí en el Perú hizo una negociación en un término de Incoterm, esta decisión es aprobada y respetada a nivel mundial, ¿sí? Así tenemos los Incoterm más usados en el comercio internacional, que mayormente en este caso yo voy a hablar sobre los marítimos. Tenemos el Incoterm FOB, que dice a bordo, el Incoterm CFR, que se paga el transporte, y el Incoterm CIF. ¿Cuál es el Incoterm más simple? Para el exportador, el Incoterm más simple y de menos responsabilidad es el Incoterm Eastward, que significa en fábrica. Yo como exportador entrego mi mercancía en mi almacén para que venga el comprador y lo lleve.
Ahí termina mi responsabilidad, ¿sí? El primer Incoterm que vamos a hablar es del S-word. Se reconoce por BXW, que significa que es la menor responsabilidad para el vendedor. En una operación de compra-venta bajo el término S-word, el vendedor realiza la entrega de la mercancía cuando la dispone a disposición del comprador en la fábrica del vendedor, sin despacharla para la exportación ni cargarla en el vehículo de transporte. ¿Qué es eso? No entiendo. Bueno, si usted es exportador y no quiere tener mucha responsabilidad, lo vende en término S-word. Prepara su mercancía, lo embala, prepara sus documentos y lo deja en su almacén. Ahí va a venir el importador o comprador y lo va a llevar. Su responsabilidad del comprador va a ser a partir de ese momento. Usted ya terminó con su responsabilidad como exportador. Este es un término muy frecuente para aquellos que realizan las exportaciones. Cuando no conocemos el mercado, no conocemos el transporte. Esto es lo más recomendado en término S-word. El término FOB, Free on Board, FOB, y es un término que ya implica para el exportador una mayor responsabilidad. Vale decir, de lo que estaba el producto en mi almacén como exportador, ahora le tengo que llevar al puerto, digamos al puerto del Callao, y poner esa mercancía encima del buque. Por eso se llama libre a bordo, porque solamente mi responsabilidad va a llegar hasta que yo le ponga ese producto encima del buque. Para ello tenemos que sumar todos esos costos, ¿no es cierto? Todo eso es nuestra responsabilidad. En una operación de compra-venta bajo el término FOB, el vendedor, o sea exportador, o nosotros si queremos exportar, entrega la mercancía a bordo del buque designado por el comprador en el puerto de embarque designado. ¿Cómo es eso mismo? Bien, si usted vende FOB Callao, vale decir que usted va a tener que dejar la mercancía embalada con todas sus cintas de embalaje, con su stretch film, en sus pales bien puestos. Usted le va a tener que llevar, utilizar un flete interno hasta el puerto del Callao. Va a tener que pagar la maniobra para que suba esa mercancía al buque, ¿sí? Pero aparte de ello, usted tiene que pagar a un agente que se realice la exportación. Tiene que hacer todos esos pagos. Ahí termina usted con su responsabilidad. El vendedor, ¿qué va a hacer? Una vez que ha enviado esta mercancía, que ha puesto encima del buque, va a tener que notificar. Va a tener que notificar a su comprador o importador, ¿sí? Tiene que generar una evidencia de conformidad o prueba de entrega a los bienes y asistir al comprador para que obtenga el documento de transporte correspondiente a su comprobante. Esto es importante, porque si bien usted ya terminó con su responsabilidad al dejar la mercancía encima del buque, usted no puede perder la conexión con su comprador, porque al final es su cliente. Usted tiene que seguir asistiéndole, por más que ya no sea su responsabilidad. Nosotros como exportadores tenemos que tener ese compromiso de asistir al importador. No se olvide que en los negocios internacionales no es la imagen de usted, es la imagen de nuestro país como exportadores. El comprador, ¿cuál es la obligación en el término FOB? Tiene que proporcionar toda la información suficiente al vendedor. Tiene que asumir todos los costos y riesgos del tráfico internacional. Recuerde usted que lo va a dejar la mercancía encima del buque, pero no va a pagar el flete. Por ejemplo, una empresa de playeras ubicada en China vendió un contenedor de sus productos con el término comercial FOB al puerto Ningbo, a una empresa de Estados Unidos. En esta negociación se establecieron las siguientes obligaciones por las partes. FOB, Havana Ship, Ningbo, China. ¿Cuál es la responsabilidad del vendedor? La responsabilidad del vendedor chino es transportar estos productos al puerto de Ningbo, ¿sí? La mercancía tiene que estar lista, empacada y embalada para que sean transportadas. Deberá subir al buque de carga contratado por el comprador la mercancía. Igual tiene que entregar los documentos y pagar al agente de exportación. ¿Cuál es la responsabilidad del comprador?
deberá pagar la mercancía a la empresa china, ¿sí? Contratar y pagar el transporte marítimo y del otro medio de transporte que llevará la mercancía hasta la empresa de Estados Unidos. El término CFR ya incluye el costo más flete, vale decir, el FOB más el flete internacional. Si usted aprende el Incoterm FOB, va a ser mucho más fácil el Incoterm CFR, el cual ya incluye el costo más flete puerto de destino convenido. Es importante entender que en el Incoterm 2020 CFR hay dos puertos involucrados. Si yo pongo CFR Manzanillo, vale decir que está involucrado el puerto del Callao y el puerto de Manzanillo, ¿sí? El flete indica el puerto de destino, donde el comprador está obligado a recibir la mercancía del transporte. Entonces, del FOB aumentamos el flete internacional y es el Incoterm CFR. El Incoterm CIF, que es el más conocido y el más usado a nivel mundial, incluye, aparte del costo, el flete, incluye el seguro internacional, que es muy recomendable. Yo recomiendo a todos, aquellas personas que ingresan al mundo de los negocios internacionales, siempre adquirir el seguro para poder proteger su mercancía. En el término CIF, en una operación de compra-venta bajo el término CIF, el vendedor entrega la mercancía al bordo del buque, igual estamos como el término FOB. Sin embargo, él tiene que pagar el flete internacional y tiene que pagar el seguro, con una cobertura mínima, la cláusula C, contra el riesgo del comprador. Esta cláusula del seguro va a beneficiar a su comprador, va a beneficiar a su importador. ¿Por qué es así? Porque la mercancía que usted ha vendido ya no es de usted, es del importador. Por tanto, el seguro le va a proteger al importador. ¿Cuáles son las obligaciones de las partes? Bueno, una vez que ha entregado usted como vendedor, como exportador, la mercancía, tiene que notificar a su comprador. Y el comprador tiene a su vez que pagar y hacer todos los trámites de nacionalización. Bueno, aquí le dejo, para que ustedes lo puedan ver, un ejercicio donde implica una exportación de palta. Nosotros como exportadores de palta queremos exportar a Estados Unidos con un 45% de costo de producción. Trátenlo de hacer y cualquier inquietud me los hacen saber. Muchas gracias. Bueno chicos, llegamos al final de la sesión. Agradeciendo nuevamente a la Municipalidad de Ventanilla y a la Gerencia de Desarrollo Económico por esta oportunidad que nos da a todos de conocer a través de este medio los negocios internacionales. Espero les haya gustado esta sesión. Nos vemos en otra oportunidad.